Muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Hoy nos presentamos delante de Dios para participar en el culto de adoración al Dios vivo y verdadero, con grande gozo y alegría, para servirle fielmente y de todo corazón. Sean ustedes bienvenidos al culto virtual desde el templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel. Bienvenidos, hermanos. El llamamiento a la adoración lo encontramos en Salmos capítulo 40, versículos 1 al 4. La palabra de Dios dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Amoroso Padre Celestial, el día de hoy te damos muchas gracias por la vida y la salud de cada uno de tus hijos, que congregados en la distancia pero unidos por tu espíritu y amor, podemos levantar nuestras voces rogándote tengas a bien aceptar nuestras oraciones y alabanzas, las cuales tienen como único propósito que tu pueblo congregado en diferentes lugares y hogares te rinda adoración y alabanza por tu misericordia, amor y cuidado. Perdona nuestras faltas y permite que todo lo que se realice en este culto virtual sea agradable a tus ojos y que cada uno de nosotros podamos ser enriquecidos con tu palabra. Y que el mensaje que tengas para nosotros a través de tu siervo nos permita comprender tu voluntad y crecer espiritualmente. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque
La lectura bíblica la encontramos en Santiago 1, del 25 al 27. La palabra de Dios dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu plata o oro no le podrás dar más. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. ¿Qué le darás a Cristo sino todo tu ser? Si nada te reservas, el mal podrás vencer. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si el mundo entero gime bajo el mortal dolor, ¿por qué no llevar pronto las nuevas del perdón? ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si quieres agradarle, dale tu corazón, todo tu ser ofrece en fiel consagración. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Buenos días, hermanos. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor que estás en el cielo. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Padre, esta mañana nos dirigimos ante ti, con todo respeto, agradeciéndote por un día más de vida, Señor, dándote gracias por todas tus bendiciones, Señor. Y para rogarte, Señor, que en tu infinita misericordia, Padre, esta mañana abras, Señor, nuestros corazones, despejes nuestra mente, Señor, de cualquier pensamiento y que sea, Padre, tu palabra la que penetre en nuestro corazón, en nuestro endurecido corazón, Señor. Que la palabra, Señor, que hoy sea de predicar, sea para edificación, Señor, de nuestras vidas, para conocer más de ti, Señor, para seguir, Padre, en este camino, haciendo lo que tú dispones que hagamos, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, que aunque sea virtual,
que aunque sea a través de este medio, Señor, pero que tenemos el privilegio, Señor, de escuchar tu santa palabra, Padre. Gracias, Padre. Señor, ilumina al hermano que ha de predicar esta mañana. Guíalo, Padre, y que seas tú, Señor, a través de él, quien nos hable. Y te repito, Señor, que lo que se hable, Señor, penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor, y que podamos ser transformados en mente y en corazón, Señor, y llevarlo a la práctica día a día. Gracias, Padre, por la oportunidad. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre bendito y único de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imagina por un momento a una persona que durante muchos años ha descuidado totalmente su alimentación. Una persona que come pastelillos a toda hora, chicharrones y de todo. Bueno, una persona que descuida por completo y durante muchos años su alimentación. Llega a cierta edad, como la de un servidor, donde pues todos esos abusos te empiezan a cobrar factura. Entonces imaginen que esta persona pues ya comienza a tener problemas con los triglicéridos, tener problemas con pues, hipertensión, con hígado graso y no sé qué tantas cosas. Los hijos, ya grandes y casados, se acercan a su padre y le dicen: oye papá, queremos hablar contigo con mucho cariño, con muchísimo respeto, pero necesitamos decirte algo. A ver, pues ¿qué pasó? Me espanta, ¿no? Esa plática que quieren tener conmigo. Y entonces los hijos le dicen al papá: pues fíjate papá, que queremos decirte que necesitas ya cuidarte. Ya son muchos años pues que realmente has tenido un desorden alimenticio tremendo y nos preocupa que estás enfermo, que a cada rato estás con el médico, que pues en tu buró tienes ahí lleno de medicamentos, todo el tiempo tienes que estar tomando medicamentos. Y nosotros queremos verte fuerte, queremos verte bien, pero hasta la movilidad ya es difícil para ti por tu sobrepeso. Entonces queremos que tus nietos cuando crezcan, pues vean a su abuelo y lo vean bien. Así que pues quisiéramos pedirte, papá, que vayas al nutriólogo. Es más, nosotros te lo pagamos, pero ve al nutriólogo. Y entonces por ahí, pues la mamá interviene, entra en la plática y dice: sí, anímate. Es más, vamos juntos, vamos a seguir lo que nos diga el nutriólogo juntos y vamos a hacer de esto un proyecto de nosotros, un proyecto de matrimonio. Y entonces el papá, pues como que ya no le queda de otra, se siente entre la espada y la pared, se siente encajonado ahí, encasillado entre los hijos y la esposa, y dice: bueno, pues vamos entonces. Entonces va la esposa con el esposo con dificultades para moverse, llega al nutriólogo, y entonces el nutriólogo le abre la puerta donde está el verdugo de los pacientes del nutriólogo, que es la báscula, ¿no? Esa báscula que te escanea cuánta agua tienes, cuánta grasa, tu masa muscular y todo. Y entonces el nutriólogo, después de que lo pesa en la báscula y la báscula lo escanea, pues le mide lo que algún día fue una cintura, le mide su cintura y entonces ya después lo mete a su consultorio. El nutriólogo entonces, pues imprime unas hojas, le da esas hojas y le dice: mire señor, esto es lo que usted va a comer. Es una dieta que podríamos decir es una reeducación alimenticia donde usted tiene que hacer ciertas modificaciones, pero si usted sigue al pie de la letra lo que yo le estoy diciendo, puede intercambiar sus desayunos, puede intercambiar sus comidas o sus cenas. Pero estas son ideas de lo que usted puede comer y que le va a ayudar para poder mejorar su salud. Y de hecho, pues va a bajar de peso y va a mejorar su salud. Y entonces, imagínense ustedes que sale este señor del nutriólogo con la esposa, llega a la casa, se sube a un banquito, ahí a su librero, ¿verdad? Se sube a un banquito y entonces extiende su brazo detrás de los libros que están en la última fila, y detrás de los libros mete la carpeta del nutriólogo y entonces dice:
que ahí se quede esta carpeta, ¿verdad? Uno preguntaría, pues entonces, ¿para qué fuiste al nutriólogo? Si no eres capaz de hacer lo que te dice tu nutriólogo, en realidad solamente estás perdiendo el tiempo y te estás engañando a ti mismo, nada más. Ahora, el nutriólogo tiene una responsabilidad. Es una persona preparada que debe darle los elementos a su cliente o a su paciente para que el paciente siga sus instrucciones. La responsabilidad del nutriólogo es estar preparado, entender a su cliente y entonces darle la dieta que necesita. Pero la responsabilidad de comer lo que el nutriólogo dice que debe comer la persona no es del nutriólogo. La responsabilidad es de la persona, es del paciente. Ahora, si el paciente obedece a su nutriólogo, algo pues excelente va a empezar a suceder. Cuando va esa persona con sus amigos de repente a desayunar, sus amigos se le quedan viendo y le van a decir: oye, ¿qué te está pasando? ¿Estás bajando de peso? Y eso va a ser como música para sus oídos, porque cuando uno nota que una persona está bajando de peso, es porque esa persona por lo menos ya bajó 8 kilos. Ya se empieza a notar. Y entonces los familiares, los amigos, los compañeros del trabajo, si es que esa persona sigue trabajando, si no está jubilada todavía, van a notar que esta persona está bajando de peso. Sin embargo, si esa persona si esa persona pone atención a lo que su nutriólogo le dice, pero no hace lo que su nutriólogo le dice, entonces esa persona va a tener serios problemas. Si a mediodía en su trabajo, aunque esté yendo al nutriólogo, le da cierta hambre y antes de comer en su casa pasa a comerse 10 tacos de canasta y luego en la tarde le da otro poquito de hambre y se come 5 o 6 churros y así todos los días, aparte de su comida, aparte de su cena, pues entonces nada más va a ir a pasear al nutriólogo, ¿verdad? A veces dicen para matar el hambre, pero el que va a terminar muerto no es necesariamente el hambre, sino alguien más, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad de poner en práctica las prescripciones del nutriólogo pues recae en el paciente. Esto significa que la persona directamente beneficiada de aplicar lo que el nutriólogo, o sea, la dieta que le da el nutriólogo, pues es la persona que sigue las instrucciones. Muy bien. Mis amados hermanos, déjenme decirles que algo similar sucede con respecto a la palabra de Dios. Generalmente la iglesia, y estoy hablando en términos generales, no necesariamente de esta iglesia, aunque se incluye por supuesto a esta iglesia, generalmente la iglesia vive en dos mundos. La iglesia vive lo que podríamos llamar la vida cristiana o en el mundo de la vida cristiana y otro que llamamos así como que la vida secular, ¿no? La iglesia suele vivir su vida cristiana como de manera bipolar, ¿no? Entre lo secular y lo espiritual. Es decir, por un lado, asistimos a la iglesia, llegamos a participar en algunos estudios bíblicos, en nuestra casa podríamos hacer nuestros devocionales, leemos la Biblia, oramos, escuchamos música cristiana, llegamos inclusive a hacer labor evangelística con algún vecino, con algún familiar, con algún amigo. Y a esto solemos llamarle nuestra vida espiritual. Y decimos nuestra vida espiritual está al día porque estoy orando, porque estoy leyendo la Biblia, porque estoy sirviendo a Dios en el contexto de la iglesia, porque estoy cantando cantos cristianos, porque estoy dejando de ver televisión. Mi vida espiritual va viento en popa. Es decir, por vida espiritual o vida espiritual viene a ser todo aquello que tiene que ver con las actividades eclesiásticas. Por lo menos muchos cristianos así ven su vida cristiana o su vida espiritual. Todo aquello que tiene que ver con actividades eclesiásticas o con ejercicios o disciplinas espirituales que he mencionado anteriormente. Pero por otro lado está la vida de todos los días, lo que solemos llamar la vida secular,
¿Qué es aquello que tiene que ver con la vida secular? Pues aquello que tiene que ver con la escuela, con los trastes, con el tráfico, con el trabajo, el deporte que practicamos, las relaciones con personas no creyentes, cómo responder a las respuestas groseras de las personas con las que tratamos todos los días, incluyendo a veces a la gente de nuestra familia, la sexualidad, el súper, los trámites del gobierno, las colas del banco, las actividades recreativas, las juntas con los maestros y todo este tipo de cosas que hacemos todos los días, o sea, las labores del día a día, el trabajo, la vida social y todo lo demás. Estas actividades que realizamos todos los días es a lo que solemos llamar particularmente la vida secular. Entonces, vida espiritual, por un lado, es el mundo que tiene que ver con la iglesia, y vida secular es aquello que tiene que ver con todo lo demás que es, pues básicamente pertenece a nuestra vida práctica de todos los días. Y lamentablemente, no sé dónde aprendimos eso, pero la realidad es que la iglesia vive un divorcio, vive un distanciamiento, un aislamiento, una dicotomía entre la vida que llamamos espiritual y la vida secular. Queremos portarnos bien y hacer lo correcto con aquello que tiene que ver con la vida espiritual, pero el resto de nuestra vida no importa cómo lo vivamos. Tal parece que los principios bíblicos, o sea, tal parece que lo que dice la Escritura, lo que leemos todos los días, aparentemente esto que Dios nos enseña en la palabra, aparentemente es irrelevante, no se puede conectar con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida práctica. Para nuestra vida espiritual, entre comillas, pues está la Biblia, pero para nuestra vida secular están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros criterios personales, o lo que nos funcione. No importa que no sea agradable a los ojos de Dios. Inclusive, por ahí se dice, ¿verdad? El fin justifica los medios. No importa lo que tenga que hacer, tenemos que hacer ciertas trampitas, ciertas cosas. Bueno, yo creo que a eso Dios no le va a molestar porque pues yo estoy bien en mis disciplinas espirituales, pero esto tiene que ver con la vida secular, con la vida de todos los días. Tal parece que hay un divorcio, una desconexión, y parece, o parecería, que la Biblia es totalmente irrelevante para las cosas de todos los días. Parece que la Biblia no es suficiente para ciertos asuntos de la vida donde decimos, no, la Biblia está bien para la iglesia, la Biblia está bien para que el pastor predique los domingos, pero aquí no se aplica la Biblia, tenemos que ser realistas, esta es la vida real, y en la vida real las cosas son diferentes. Parece que la Biblia es irrelevante, y parece también que la palabra de Dios no tiene que ver con nuestra vida de todos los días. Parece que no es suficiente en todo lo que hacemos, desde que amanecemos hasta que nos dormimos, ¿no? Pero para las cosas de Dios, decimos, está pues la palabra de Dios. Pero fíjense muy bien que el apóstol San Pablo, desde hace 2000 años, fijó su postura apostólica, digamos, su postura de fundamento, porque nosotros estamos fundamentados en la doctrina apostólica. La piedra angular es Cristo, pero nosotros estamos asentados en los discípulos de Cristo, los apóstoles que recibieron directamente la palabra de Cristo y escribieron con autoridad apostólica. Entonces, en esta autoridad de fundamentos apostólica, el apóstol San Pablo fija una posición al respecto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. El apóstol San Pablo dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, aquí Pablo dice, miren, la verdad, para las cosas de Dios, la Biblia. Para las cosas de todos los días, pues háganle como pueda, ¿no? Viva México y sálvese quien pueda.
Dice el apóstol, no, nuestra vida debe ser vivida 360 grados para todo lo que hacemos dentro de nuestra casa, en nuestra recámara, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros amigos. La vida cristiana tiene que ver con todo lo que hacemos. Dice el apóstol San Pablo, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para la gloria de Dios? Pues no podemos hacerlo, por supuesto, apartados de su palabra. Si queremos vivir para la gloria de Dios, tenemos que depender y ser, digamos, gobernados por Cristo y su palabra. Debemos depender de su palabra. Así que de acuerdo a esta orientación, no hay actividad alguna, pensamiento, acción, palabra, ejercicio, actividad que deba estar separada de nuestra fe y de nuestra relación con Dios y su palabra. La Biblia nos llama a tener una ortodoxia. Ten cuidado de la doctrina, dice el Señor. Ten cuidado de la doctrina. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer nuestros estándares de fe, nuestros estatutos de fe reformado, por supuesto. Necesitamos tener una sólida y una sana doctrina. Pero no solamente debemos tener una ortodoxia, también debemos tener una ortopraxis, o sea, integridad en nuestra vida cotidiana. Hermanos, la realidad es que debemos ser intencionales, muy intencionales en vivir con una mentalidad cristiana. La verdad es que en términos generales, la iglesia cristiana no vive con una mentalidad cristiana. Respondemos de maneras diferentes a lo que dice la Escritura. Como que hay cosas en nuestras vidas que tienen letras, más bien, sí, pues letras pequeñas o asteriscos, ¿no? Esto no aplica, aquí no aplica la palabra de Dios, no se aplica. Pero no tenemos una mentalidad cristiana transformada, donde estemos conectando sabiamente los principios bíblicos que ya sabemos, que ya conocemos, con nuestra vida de todos los días. De tal forma que esa barbaridad de dividir la vida entre vida espiritual y vida secular, bíblicamente no existe. No hay tal cosa. Todo lo que somos y hacemos como cristianos es de Dios y para Dios. Es decir, nuestra vida debe vivirse frente al rostro de Dios. Así que nuestra vida y la Biblia respecto a nuestra vida tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Tiene que ver con la manera en que trates a tu cónyuge. O sea, qué bueno que conozcas la Biblia, pero debes conectar lo que la Biblia dice con la manera en que tú tratas a tu cónyuge, ya sea tu esposo o tu esposa. Tienes que conectar el evangelio con tu relación más importante, la de tu cónyuge. El evangelio tiene que ver con el manejo que haces de la basura, por ejemplo, la manera en que manejamos nuestro automóvil, la bicicleta, la motocicleta o lo que tengamos. Tiene que ver en la manera en que tratamos a las demás personas. Tiene que ver con la ética con la que juegas con tus amigos de la cuadra. Tiene que ver con tu trabajo, con tus pasatiempos, con lo que comes, con lo que hablas, con lo que piensas. La Biblia tiene que ver absolutamente y obviamente Dios, que es nuestro diseñador y nuestro redentor, ha escrito su palabra para que nosotros podamos asimilarla y para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella. Él nos da su gracia para que nosotros tengamos la capacidad de conectar los principios bíblicos con nuestra vida cotidiana. De hecho, este asunto es tan importante para nuestro Señor Jesucristo que esta fue la enseñanza con la que selló, con la que cerró con broche de oro lo que solemos conocer como el Sermón del Monte. Allá en Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49, Jesús dice que un hombre prudente y sabio que edifica sólidamente su vida es aquel que hace tres cosas.
es aquel que conoce a Jesús, es aquel que escucha a Jesús y es aquel que hace lo que escucha de Jesús. Generalmente los cristianos abrazamos a Cristo como Señor y Salvador. Decimos, ya soy cristiano, bendito sea el Señor me ha liberado del infierno, me ha liberado del poder del pecado, y abrazamos a Jesús. Gloria a Dios por eso. Y nos gusta escuchar a Jesús, leemos la Escritura, pero solemos quedarnos allí. El Señor dice, no solamente es importante, necesario, fundamental que me conozcan, que me escuchen, pero ¿saben una cosa? Hay que implementar en la vida práctica lo que ustedes escuchan de mí. Hagan lo que yo les enseño. Con eso cerró el Señor el Sermón del Monte. Jesús enseñó muchas cosas en el Sermón del Monte. Pero no deberíamos conformarnos con solo escuchar lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Enseñanzas impactantes, enseñanzas desafiantes para nuestras vidas. Esas enseñanzas debemos llevarlas a la vida práctica. Es como si el Señor dijera, con esto concluimos, practiquen todo lo que les he dicho. Esa es la manera en que cierra el sermón del monte el Señor. Trayendo a colación la introducción, entonces, ¿de qué le sirve a una persona ir al nutriólogo si lo que va a hacer es que el menú que le dio el nutriólogo lo va a usar para encender el calentador? O lo va a usar, o simplemente lo va a poner detrás de los libros para que nadie lo vea, ¿no? Ni siquiera él mismo lo puede alcanzar. ¿De qué sirve ir al doctor si la persona no se administra lo que el doctor le prescribe? Puede tener todos los medicamentos y los puede tener ahí como exhibición en su recámara, o en la sala, o en el comedor, o donde sea. Un montón de medicamentos, pero ¿de qué le sirven si no los destapa y se los toma? No le van a hacer efecto. Lo mismo pasa con la Escritura, hermanos. ¿Debemos ser intencionales en leer la Biblia? Por supuesto que sí. Debemos meditar en ella, conocerla. Pero no debemos quedarnos allí, decir, ¡ay, qué cosas tan bonitas!, dice el Señor. Los cristianos debemos ser así. Y así, nos gusta hablar mucho de generalidades, ¿no? Más bien debemos pensar, Señor, ¿a qué me estás desafiando el día de hoy? ¿Qué quieres que yo haga con esta palabra que tú me estás dando? ¿Cómo puedo aplicar dinámicamente, conscientemente, reflexivamente lo que esta mañana me estás enseñando, lo que esta noche me enseñaste en este devocional personal, en esta lectura bíblica? Esto que tú me estás diciendo, ayúdame, Señor, para saber cómo aplicarlo sabiamente a mi relación con los demás, a mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis amigos, con las personas con las que trate. Debemos meditar en ella, pero tener una mente santificada, bíblica, para que vivamos de acuerdo a ella. Y déjenme decirles, hermanos, que esta enseñanza de la aplicación dinámica y básica de la Biblia, en esto hay, por supuesto, un consenso en todos los autores de la Biblia. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 22, primera parte. Dice en Santiago 1, 22, primera parte, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, no sean solamente oidores. Es como si dijera el autor, qué bueno que ustedes oyen, escuchen la palabra, pero saben una cosa, hagan lo que el Señor dice que ustedes deben hacer. Hermanos, no seguir el consejo bíblico nos mete en muchos problemas, Hermanos, por no seguir el consejo bíblico, hay tantos conflictos en las iglesias, en la iglesia en general, ¿no? Yo tengo 32 años de ser cristiano y he pasado por varias iglesias
y he lamentado profundamente ver iglesias que han terminado verdaderamente en batallas campales, donde un grupo de hermanos toman las instalaciones, le ponen candados, sale en el periódico que el otro grupo trajo vándalos de su cuadra para tratar de desalojar a los otros hermanos del grupo que está dividido, que se ha posesionado del edificio. Ese tipo de cosas espantosas, esas historias de terror que hemos escuchado de la iglesia, ¿no? Hay conflictos en la iglesia, divisiones, pleitos, rencillas, envidias, celos, resentimientos. Es muy sencilla la razón. No estamos aplicando los principios bíblicos para tratar esos problemas. Problemas siempre va a haber en la iglesia, en la familia, en todas partes. Pero para eso está la Biblia. La Biblia nos dice cómo resolver esos conflictos. Por no aplicar la Biblia, no vivimos de acuerdo a esos principios bíblicos del Evangelio, y por no aplicar la Biblia solemos ser personas muy legalistas como cristianos, orgullosos, criticones, nos gusta juzgar a los demás, prejuiciosos, porque no estamos aplicando los principios bíblicos. Por no aplicar los principios bíblicos tenemos matrimonios despedazados de personas cristianas, de personas que asisten a la iglesia, que no nos imaginamos el infierno que están pasando dentro de esas cuatro paredes. Hijos que tienen que atestiguar a padres que se odian prácticamente a muerte y no se divorcian porque son cristianos. Por no aplicar los principios bíblicos no podemos tener matrimonios que vivamos en plenitud, que vivamos felices, porque aunque usted no lo crea, Dios nos llama a vivir en el contexto del matrimonio felices, y podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo está con nosotros y porque tenemos la palabra que nos enseña cómo lo debemos hacer. Dios quiere que tengamos matrimonios realizados. Por no aplicar la Biblia, solemos vivir amargados, con vidas vacías, desorientadas. Por eso es difícil tener una buena relación con los demás, con tu hermano. Te la pasas peleando con las personas. Por eso eres llevado por las olas impetuosas de tus emociones y vives de acuerdo a ellas. Deprimido, victimizado, incomprendido, según tú. Conocemos la Biblia, pero no vivimos de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Por qué es tan difícil para nosotros vivir con una mente cristiana? ¿Por qué es tan difícil para nosotros hacer lo que Dios dice que debemos hacer, viviendo de acuerdo a su voluntad? El Señor Jesucristo nos desafía y nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El Señor nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no escuchan? No. ¿Por qué me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Bueno, he aquí algunas posibilidades, algunas de ellas, de algunas razones por las cuales no aplicamos la Biblia, y déjenme decirles que de todas ellas, la verdad es que salimos muy mal parados. Número 1, podemos no creer lo que Dios dice, podemos no creer que lo que Dios dice es cierto. Finalmente nosotros sabemos mejor cómo vivir. La verdad es que si nosotros creyéramos lo que Dios dice, lo haríamos. Número 2, podemos creer en el fondo de nuestro corazón, aunque digamos que amamos a Dios, que alabamos al Señor, que vivimos para la gloria de Dios, pero en el fondo de nuestro corazón podemos creer que Dios no tiene autoridad sobre nuestras vidas. A nosotros nos gusta que nuestra autoridad sea nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros criterios, lo que funcione en el momento, pero funcionalmente podríamos pensar que Dios no tiene autoridad sobre nosotros. Número 3, puede ser por ignorancia. Si no lees la Biblia, si no te enteras de lo que dice, pues ¿cómo vas a aplicar lo que no sabes? Número 4, podríamos tener un corazón pero tan duro, tan empedernido, que lo que la Biblia diga nos entre por acá y nos salga por allá. Así de fácil. Número 5, podría ser que para alguno de nosotros la Biblia resulte irrelevante. O sea, la Biblia no es suficiente.
Hay cosas que Dios no sabe cómo resolverlas, cómo tratarlas. Necesitamos terapias extrabíblicas, humanistas, que nos ayuden para saber cómo resolver ciertos problemas en la dinámica familiar, porque pues esas cosas no habla Dios. Dios habla de las cosas espirituales, pero estas cosas del alma, eso lo tiene que resolver pues un psicólogo o cualquier otra persona, ¿no? Un consejero pues humanista. Número 6. Podría ser que la Biblia para nosotros pues, no es confiable. La verdad es que, pues sí, lo que dice aquí, pues se oye bien, pero yo confío mejor en mí. O en lo que escucho de algún amigo, de algún consejo que me dio algún amigo en el trabajo. Número 7. Podría ser que lo que dice la Biblia va en contra de la lógica humana. Piensa, por ejemplo, en temas como el amor, el perdón, invertir en el reino, la humillación propia, la humildad, el servicio y todo este tipo de temas que no son para nada populares. Entonces, como lo que Dios dice va en contra de la lógica humana, el perdón va en contra de la lógica humana y lo que aplica es la venganza, entonces hacemos a un lado la Biblia. Me tienes que pagar lo que me hiciste. Si eres observador, en estas 7 posibilidades, son algunas de ellas, a lo mejor ustedes pueden pensar en otras, fácilmente podrían notar que hay un elemento común en todas estas razones: la dureza de corazón, la falta de confianza en Dios, la falta de confianza en la Biblia, la falta de fe. Aún la ignorancia está cimentada en la dureza de corazón porque no leemos la Biblia, porque creemos que no es relevante para nuestras vidas. Nuestro corazón está endurecido. Por eso es tan difícil, nosotros que estamos tan llenos de orgullo, tan llenos de autosatisfacción y de justicia personal, creer que es pertinente aplicar la palabra de Dios en toda situación en nuestras vidas. Es por esta razón de fondo por la que nos cuesta tanto trabajo hacer lo que Dios dice. Somos demasiado orgullosos, somos demasiado autosuficientes, nos cuesta depender de la palabra de Dios. Señor, esto es lo que aquí dices, está muy duro, está muy difícil, esto va en contra de la lógica humana. Y el Señor responde solamente con esta frase: hazlo, obedece, confía. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, una pregunta para nosotros. ¿Realmente en todas las áreas de nuestras vidas, de veras, estamos siendo intencionales en vivir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios en su palabra? ¿O estamos viviendo en 2 mundos? El mundo de lo espiritual, la oración, la lectura de la Biblia, conectarse a los eventos de la iglesia, y la vida secular, el resto de lo que hacemos en nuestra vida, el resto de las actividades. ¿Cómo está realmente nuestra vida? Este es un tema relevante, no es un tema secundario, es un tema hiper relevante. De hecho, el Señor dice que en gran medida la credibilidad del Evangelio depende de nuestro testimonio. La gente va a creer en Dios cuando vea un pueblo transformado. A lo mejor tú podrías decir: no, sí, la verdad es que yo soy una persona que siempre leo mi Biblia y digo, a ver, Señor, aquí voy a hacer lo que tú dices. ¿De veras? ¿Qué dirían tus hijos? Que viven todos los días contigo, que te conocen, que saben cómo respondes. ¿Qué dirían ellos? Así como los interrogatorios policíacos, ¿no? Separar a las personas, ¿no? Entonces, y escucharlas. A ver, ¿qué dices tú? No, yo sí. ¿Pero qué dirían tus hijos?
Aquí en confianza, dime, tu papá, tu mamá, ¿realmente te están enseñando la Biblia de manera práctica? ¿Qué diría tu cónyuge? No, la verdad, esta mujer, desde que conoció a Dios, ha estado creciendo con sus luchas, con sus momentos difíciles, pero reconozco que es una mujer que se sujeta a Dios, que es intencional en hacer lo que Dios dice respecto a su esposo, respecto a sus hijos, respecto a su casa, respecto a su trato con los demás. ¿Qué diría tu esposo de ti o tu esposa de ti como varón? ¿Qué dirían tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, tus hermanos de la iglesia? ¿Qué dirían? ¿Qué testimonio darían de ti? Las personas que te ven todos los días, que te conocen, que saben cómo reaccionas. Tal vez dirían, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. O tal vez algunos dirían, la verdad, si eso es ser cristiano, mejor déjame como estoy. Yo seré lo que quieran, pero yo no soy como esa persona. Yo sí soy normal. Hermanos, Dios es sabio. Y si realmente nos interesa nuestra vida y deseamos tener una vida sabia, ver buenos días, tener paz, el gozo del Señor en nuestras vidas, que nuestro gozo sea tan inquebrantable, que no haya circunstancia realmente que doblegue ese gozo del Señor y esa perseverancia con ese enfoque en el reino de Dios, sabiendo que estamos viviendo para la gloria de Dios y con fe aplicar lo que Dios dice en su palabra, aunque las circunstancias dicten lo contrario, aunque mis sentimientos dicten lo contrario, aunque no sea lo más popular. Pero si Dios lo dice, lo voy a hacer porque Dios lo dice, punto. ¿Saben una cosa? Es cuestión de autoridad. Si la palabra de Dios es autoridad en tu vida, dirás, me someto, aunque me duela, aunque vaya en contra casi de mi voluntad, pero me someto porque eso es lo que Dios quiere. Ay, Señor, ayúdame, quebrántame. Debemos confiar en Él y vivir de acuerdo a su palabra. Ahora fíjense, el versículo 22 nos enseña algo sorprendente. Esta frase, sean hacedores, obviamente de la palabra que se aparece en el versículo 22. Esta frase se encuentra en tiempo presente, voz media, modo imperativo. ¿Qué significa esto? Para no tirarles tanto rollo, de forma muy concreta, significa lo siguiente. Esto significa que no debemos bajar la guardia, que debemos perseverar sin negociación alguna con nuestro orgullo, con nuestra incredulidad. Significa que debemos vivir de acuerdo al Evangelio, aplicando la Biblia de manera pertinente cada día. Debemos animarnos sabiendo que el Espíritu Santo en su poder habilita nuestras vidas. No debemos desanimarnos y cuando lo hagamos debemos recobrar ánimo, decirle, Señor, eso es lo que tú quieres, ayúdame, impúlsame, habilítame, fortaléceme para hacer lo que tú me llamas a hacer. Pero lo interesante de esto, y hay varios verbos en estos versículos 22 al 25 que aparecen en la voz media, y esta voz media tiene una connotación muy particular. La voz media en el griego significa, o sea, cuando en el versículo 22 se nos dice que seamos hacedores de la Biblia, este verbo que se traduce como ser hacedor está en voz media, aparte de los tiempos y modos que ya les indiqué y lo que significa. Pero la voz media significa, sencillamente, que los primeros beneficiados somos nosotros. Eso implica la voz media. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Lo está diciendo el Señor, mira, cuando tú tomas la Biblia y tienes ganas de vengarte de alguien, y la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, y te dice, no pagues mal por mal. Si tú obedeces lo que ahí dice, aunque tengas ganas de vengarte por lo que esa persona te hizo,
que pudo haber sido muy grave, ciertamente. Lo que te está diciendo, Señor, es si tú eres hacedor de la Biblia y tú perdonas a esa persona, y al que te pide le das de más, como dice la Escritura, y al que te ofende perdonas, y a los que te persiguen los bendices, y al que te ofende oras por él. Si tú haces lo que ahí dice, el primer beneficiado de hacer esto eres tú. El no obedecer la Biblia te perjudica primeramente a ti mismo. Esa es la connotación de la voz media. O sea, ciertamente otras personas son beneficiadas, glorificamos a Dios, pero el beneficio primario, humanamente hablando, es para nosotros. Y las consecuencias de no hacerlo también son para nosotros. Es como la persona que va con el nutriólogo. ¿Quién es la persona que se beneficia cuando va al nutriólogo? Pues, la persona que aplica lo que el nutriólogo le dice. No el vecino, no el nutriólogo no le importa. O sea, si lo haces o no lo haces, él te cobra y allá tú si lo haces o no lo haces, ¿no? A mí págame ya. El beneficiado es el paciente. Bueno, esa es la implicación de la voz media en el versículo 22. Si aplicas la Biblia, vas a salir beneficiado. ¿Quién lo dice? El Señor te lo firma. A lo mejor de inicio no entiendes cómo puedes ser beneficiado, pero hazlo. Es cuestión de fe. Obviamente, si hacemos lo contrario, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. De eso dice el versículo 22 al final. No te engañes. No te engañes. Si tú no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Es como el paciente que va con el nutriólogo. Si no hace lo que el nutriólogo le dice, ¿está engañando al nutriólogo? No, se está engañando a sí mismo primariamente. Ahora, y con esto me gustaría ir concluyendo. ¿Cómo podemos o debemos aplicar sabiamente las enseñanzas bíblicas? ¿Cómo le podemos hacer? Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice la Biblia, este será bienaventurado en lo que hace. Esta frase, mirar atentamente, es una expresión muy metafórica y descriptiva en el idioma griego. Mirar literalmente significa inclinarse para mirar, detenerse para observar, agacharse si es necesario para poder observar de manera meticulosa, ese algo que captura nuestra atención. Es como el término bíblico que se usa en la Biblia, el término bíblico meditar. ¿Cómo es esto? Mira, cuando uno va en la carretera, pues uno va viendo el paisaje y uno ve cosas muy bonitas. De hecho, a veces uno se puede desviar, entrar a un pueblito, ver ahí el templo, las tiendas. Ve uno cosas muy interesantes, pero las ve uno de pasadita. No le da a uno mucho interés a las particularidades, solamente de manera general uno dice: ay, qué bonito pueblo, qué bonito paisaje, mira qué bonito el panorama, el río, el lago, la cascada. Pues simplemente uno observa de manera general. Pero cuando algo captura nuestra atención y es de nuestro interés, entonces dejamos de verlo superficialmente y decimos: párate. Vamos a ver, me llamó la atención eso. Párate, por favor. Entonces nos bajamos del automóvil, nos detenemos, nos acercamos. Si es necesario, nos agachamos, nos ensuciamos, nos ponemos ahí de rodillas, nos preguntamos, tratamos de contestarnos, tomamos fotos, admiramos aquello que capturó nuestra atención. Entonces, esa es la idea que nos da el apóstol Santiago cuando dice que miremos atentamente la ley. Es detenerse para mirar, para observar. Por eso Santiago capítulo
1, versículos 23 y 24 dice que no debemos mirar la ley solo de manera superficial, como cuando uno se para frente al espejo antes de irse a trabajar y solamente se ve para pues estar más o menos arreglado y ya deja de verse en el espejo, y durante todo el día uno se olvida de cómo era su rostro, solamente de manera casual uno se ve en el espejo. Dice Santiago, así no es como nosotros debemos de ver la Biblia, de manera solamente casual, solamente de pasada. Se trata que nuestro corazón quede cautivado completamente por la palabra de tal manera que afecte profundamente nuestras vidas. Se trata de que nosotros meditemos en ella, que la miremos atentamente, que nos hagamos preguntas, que nos contestemos, que inclusive si es necesario vayamos a alguna otra fuente de información que nos ayude a poder entender mejor el texto bíblico. Se trata de que el Espíritu Santo a través de su palabra vaya ejerciendo una influencia poderosa en nuestras vidas, o sea, en su poder, de tal manera que transforme nuestra forma de pensar y de manera como de una reacción, casi por acto reflejo, vaya transformando nuestra forma de vivir. Esta ley nos brinda el entorno para que, una vez que hemos sido liberados por la gracia de Dios en Cristo del poder del pecado, podamos desarrollar esa vida cristiana en la libertad que Cristo nos ha dado. En ese sentido, la ley nos da libertad. La ley no es un aguafiestas. Te dice, no hagas. La ley es el entorno que te ayuda a poder entender la mente de Dios y a vivir en la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Contrario a lo que las personas creen, la palabra de Dios nos ayuda a vivir en libertad. Podríamos decir, somos libres para vivir en libertad. ¿Y cómo podemos vivir en libertad? Muy sencillo. Haz lo que aquí dice. Acércate a Jesús, escucha a Jesús y aplica en tu vida lo que dice Jesús. Es que no puedo, sí puedes. El Espíritu Santo está contigo, la gracia, o sea, el poder de la resurrección de Cristo está en tu vida. Eres una nueva criatura y puedes hacerlo para la gloria de Dios. Y luego termina diciendo el versículo 25 que quien aplica sabiamente los mandamientos de Dios en su vida es una persona bienaventurada, feliz, dichosa. Así que mira, si tú eres una persona amargada, te puedo decir algo, tu vida está desconectada de esto, de la Biblia. ¿Quieres ser una persona que vive en la libertad de Cristo, en la felicidad, en la bienaventuranza que solamente puede tener las personas que conocen a Dios? Vive de acuerdo a lo que aquí dice. Aplícalo a tu vida de todos los días. Así que hermanos, Dios nos está animando, Dios nos está exhortando en amor para no darnos por vencido, para que busquemos su voluntad a través de su palabra. Todo esto con la confianza que Dios nos da su gracia, la cual nos brinda el poder para que nosotros podamos hacer lo que Él nos llama a hacer. Y de esta forma glorificaremos al Dios de los cielos. Viviremos una vida para la gloria de Dios, en una sana doctrina y en una vida sana que vive de acuerdo a los preceptos de Dios. Y esto es un desafío para niños, jóvenes, adultos, ancianos. Siempre hay oportunidad de enmendar el camino. Siempre hay oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor, de decirle, Señor, quiero vivir una vida para tu gloria, ayúdame, Señor. Quiera Dios que esta sea una realidad de nuestras vidas, para la gloria de nuestro Dios, para el extendimiento del reino y para que nosotros seamos agentes de impacto en el mundo donde vivimos, comenzando por nuestros propios hogares. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos contigo
porque no merecemos ser tus hijos. Pero gracias te damos, Señor, porque nos has adoptado, nos amas, nos cuidas, nos fortaleces, nos ayudas, nos guías, nos enseñas, nos cautivas con tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Te ruego encarecidamente, Dios, que nos ayudes para que no seamos, o más bien dejemos de ser solamente oidores. Y cada vez más seamos de manera intencional y reflexionada hacedores de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. La palabra de Dios dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar donde se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por este día en el cual nos permites darte algo de lo mucho que tú nos das? Te rogamos, Señor, porque estos diezmos y estas ofrendas que damos en este día sean apartadas del uso común, que tú las bendigas y que sirvan para el extendimiento de tu reino. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.